Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Hoy es un día hermoso, maravilloso, como cada domingo, pero creo que hoy el Señor se ha mostrado en nuestras vidas desde temprano, en la reunión de servidores, y hemos visto cómo su amor nos levanta, nos sostiene, y todo es por algo que Él hizo, que Él ha hecho y que estará haciendo en nuestras vidas. El tema de hoy, para los que apuntan, la resurrección. Estamos estudiando la carta de los Corintios, para los que nos visitan por primera vez o nos escuchan por primera vez, y vamos a abordar el capítulo 15 el día de hoy. Creo que por obviedad de tiempo y de contenido, el capítulo 15 no va a ser posible. Y Dios me ha movido de una manera que tengamos en algún momento pues estas enseñanzas un poco más profundas, por así decirlo, un poquito más, porque tenemos que entender y tenemos que aprender doctrina y lo que sostiene nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, ¿ya están ahí, amados hermanos? ¿Sí? Gracias. Amados, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo retienen la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén, amén y amén a la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy, si Dios nos permite. Tenemos ya entrando a la cumbre de la terminación de la carta. Nos falta un capítulo e iniciamos el capítulo 15 el día de hoy. Un capítulo demasiado importante para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Entenderlo y poder confirmar muchos asuntos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bien decía Víctor, estamos aquí por el poder del Espíritu Santo. Y hoy una doctrina elemental, la resurrección, como lo es también la de la Trinidad. Elementales del cristianismo. Hemos visto a través de estos 15 capítulos, que hoy iniciamos el 15, los primeros 11 capítulos, cómo el apóstol Pablo ha estado tratando con lo que pudiéramos llamarle problemas de la carnalidad, de la inmadurez, problemas de una iglesia que demostraba muchos aspectos de inmadurez, celos, iras, contienda, favoritismo, disensiones, divisiones. Primeros 11 capítulos, nada alejado de lo que son las iglesias hoy en el siglo XXI, nada, al contrario. Y vemos con eso la confirmación de Dios a través de estas enseñanzas, de esta carta. Qué tan importante es para nosotros como iglesia aprender de una carta que es doctrinal, pero también es correctiva y práctica. Pero luego, comenzando el capítulo 12, Pablo introdujo lo que pues pudiéramos llamar, o él mismo llamó, a las espiritualidades o los asuntos espirituales, las cosas concernientes al Espíritu, lo que el Espíritu de Dios ha venido a hacer en tu vida, en mi vida. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hablaba que había una morada en nosotros, el cuerpo, una morada del Espíritu, cuyo objeto es exaltar y magnificar a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando y vimos cómo los dones espirituales esenciales en una iglesia para tener vida,
una iglesia para que pueda sostenerse, una iglesia para que pueda edificarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Por eso decíamos en el transcurso de esta miniserie de los dones espirituales, que cómo es posible que muchos digan que estos dones ya hayan cesado, si el mismo Cristo sabemos que está edificando la iglesia, y la iglesia se va a acabar de edificar o va a terminar hasta que Cristo venga, porque ya vamos a estar con Él. Entonces, por lo tanto, si Pablo y Dios a través de Pablo nos dice que los dones son para edificación, pues contesta mucho de las dudas que hoy surgen. Vimos todo eso alrededor del capítulo 12. En el capítulo 13 vemos cómo Pablo sella esto de los dones espirituales con el carácter del cristiano. ¿Cuál carácter? El fruto del Espíritu, el amor. Nada valdría que tuviéramos todos los dones si no hay amor en la iglesia. Nada valdría, de nada serviría. Y cómo Dios nos hace ver, cómo nos hace entender la importancia del amor de Él, no del amor del mundo. El amor en una iglesia, cómo es, cómo se establece, cómo se afirma, cómo se vive. Y no es un amor del mundo, eso lo vimos ya. Y esto es algo maravilloso, y que hoy que estamos viendo los jueves el Espíritu Santo, vemos cómo Dios nos va a confirmar esto que estamos diciendo. Finalmente llegamos a esta sección o a esta parte donde el Espíritu, la resurrección del cuerpo que genera el Espíritu después de la muerte, es esa carta hermosa y maravillosa que nos va hoy a confirmar y afirmar nuestra fe, hermanos. 15 capítulos que muestra una iglesia que tenía debilidades como las que tenemos nosotros actualmente, en muchos aspectos. Pero hoy en particular, en el capítulo 15, los corintios tenían un problema serio con la doctrina de la resurrección de los muertos. Ellos no tenían ninguna duda, escucha, en cuanto al hecho de que Cristo resucitó, pero sí dudaban de la realidad de su propia resurrección. Y yo aquí quiero empezar a tener bases en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder tener esto, para entender lo que vamos a ver hoy. Porque si alguna vez te has preguntado qué es lo que sostiene mi fe, ¿qué es lo que sostiene mi fe? Si yo te preguntara, ¿qué es lo que hace que tú seas cristiano? Pues quizás muchas respuestas pudiéramos obtener alrededor de estas preguntas, pudiera ser, y pudieras contestar, o pudiéramos recibir respuestas como la experiencia de mi conversión, el compañerismo y el amor que hay en la iglesia, la obra del Espíritu, ver los dones en operación. Y quizás no está de más esas respuestas, pero hay algo que sostiene y que hace diferente al cristianismo de las demás religiones. Porque, hermanos, la mayoría de cristianos pudiera encontrar a lo mejor respuestas o preguntas diferentes en esto que les acabo de preguntar, y podrían hasta recibir las experiencias, pudieran hasta recibir de respuesta como pues una experiencia en el Espíritu. Cuando pasé al frente yo sentí que el Espíritu me tocó, y eso es lo que hace diferente. No, hermanos, lo que hace diferente al cristianismo de todo lo demás es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que Él resucitó al tercer día, es que Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y la mayoría podría creer eso, que Cristo resucitó. Y puedes preguntar, y sí, resucitó, pero muchos dudan de la resurrección de los cuerpos, de los muertos. Así es que todo lo que creemos acerca de Dios, la Biblia, la eternidad, la Biblia, acerca de Dios nos enseña mucho de cómo Dios, su obra que Él llevó a cabo en esta tierra a través de su Hijo, es verídica, es veraz y se puede comprobar. Jesús se levantó de la tumba para garantizar vida a los que crean en Él. ¿Sí lo sabes? Acompáñame a Romanos 4:1. Si quieres lo ves aquí con Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice: y quedó demostrado
que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es, ¿qué? Aquí lo pueden leer. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí está puesto? Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. ¿Qué entendemos, hermanos? Claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, constatado por el hecho que es una realidad histórica, la de su resurrección. Escucha, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, esto significaría que Él no tenía el poder para vencer el pecado y tampoco para vencer la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, su sacrificio solamente hubiera alcanzado quizás para solamente salvarse Él mismo, quizás. Pero como sí resucitó, y decimos que sí resucitó, no estamos hablando de una simple doctrina que creemos nada más por fe. Desde luego que sí, pero no nada más. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, hermanos, un hecho verificable, como lo vamos a ver hoy. Por eso decimos que la doctrina de la resurrección es medular en todo nuestro sistema de creencias como cristianos. También por esa razón es que al ser una verdad tan importante, la resurrección ha sido atacada por Satanás para que los creyentes duden de ella. Se los decía yo hace rato, muchos sí saben o sí confirman o sí dicen creer que Jesús resucitó, pero ellos dudan que nosotros vamos a resucitar corporalmente. Por eso Pablo les hace ver en este capítulo que es una cosa que está conectada con la otra. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 32 de este mismo capítulo 15, por favor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y luego dice algo importante. Si los muertos no resucitan, ¿qué dice, hermanos? Comamos y bebamos porque mañana, es decir, si no hay este sustento, si no hay esa credibilidad, si no tenemos esa veracidad, pues ¿sabes qué? Pues cada quien a darle rienda suelta al cuerpo, porque no hay sostenimiento de nuestra fe. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es que una iglesia cristiana estuviera teniendo estas dudas en cuanto a la resurrección, en cuanto a la doctrina de la resurrección? La respuesta es que debemos de entenderla a través del contexto cultural, social que ellos vivían. Muchos de los miembros de esta iglesia, debido a la influencia, entre muchos otros más, como por ejemplo Platón, que precisamente 5 siglos antes vivió de cuando llegara ahí el apóstol Pablo, los griegos, creían que el cuerpo físico, el cuerpo material, era inherente a lo malo, y que la muerte era una especie de liberación para el alma. Así creían, así tenían ese pensamiento, estaban arraigados a esos contextos culturales, filosóficos, estaban ahí arraigados, estaban contagiados, estaban manchados de eso. El cuerpo era considerado como una prisión para el alma, y por eso muchos tenían o pensaban, decían, pues como lo que importa es el alma, pues le doy rienda suelta al cuerpo. Entonces cuando le decían, el cuerpo va a resucitar, espérate, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Es como volver a aprisionar el alma, no. Por eso la cultura griega rechazaba la resurrección corporal. Era una doctrina que negaban y evitaban, porque eso implicaría, según ellos, volver a encerrar el alma en otra prisión. Yo les pido que recuerden, todos hemos leído, hemos estudiado, hemos pasado, pero ustedes recuerdan a Pablo cuando pasó por Atenas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Hechos 17. Era una ciudad, pues en ese tiempo, muy sofisticada, muy moderna. Estaba en el top mundial de la filosofía y de toda la cumbre de todo ese pensamiento. Pues sabes, llega Pablo y dice en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros, ¿qué decían, hermanos? ¿Qué dice? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Sabes cómo se traduce eso hoy? Se traduce así como, ay, sí, ajá. Sí, Pablo, ay, sí, ajá. Luego, ¿y qué más? Ay, ajá, sí, te creí, ¿no? O sea, en traducción mexicano actual. Pero dice el versículo 33, y así Pablo salió en medio de ellos,
Mas algunos, ¿qué dice? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy pocos, muy pocos. Era una doctrina para ese tiempo increíble. O sea, entiéndase como increíble, no de, no, de que no lo podían creer, ¿no? O sea, no lo creían, lo rechazaban. Era ridículo para ellos, y tal parece que algunos miembros de los de Corintio se habían contagiado de esto, estaban en esa debilidad, estaban en esa influencia cultural y la estaban abrazando. No fue lo mismo que sucedió en Atenas, Hechos 17, que lo sucedió en Jerusalén, Hechos 21. Tú y yo sabemos, y yo le pido a Dios que me ayude, pero tú y yo lo sabemos, cuando precisamente Pablo es apresado en Hechos 21, alrededor del versículo 21, se dice que Pablo se armó una gran revuelta porque muchos estaban diciendo que Pablo estaba alterando el orden en esa ciudad porque estaba enseñando a que no respetaran la ley de Moisés y a que los hijos no se circuncidaran. Entonces todo el mundo se integraron, se agruparon, los judíos que estaban en contra de Pablo, y lo querían matar. Dice que cuando saliendo del templo, lo sacaron a rastras del templo. Lean, hermanos, lean para que no crean que yo estoy mintiendo y que comprueben con la palabra. Lo arrastraron del templo, lo sacaron, cerraron el templo, y dice que le pegaron una paliza tremenda, tremenda, que cuando el Imperio Romano se enteró, Tribuno en específico, que era el general, mandó a un grupo de soldados a sacarlo, a rescatarlo. Y que cuando llegó, que había tremenda revuelta y que todo el mundo le estaba golpeando, lo dejaron de golpear. Dice ya, por casi lo matan ahí, por tantito y lo matan. Tribuno preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué lo tienen así? ¿Qué está sucediendo? Pues que Pablo estaba predicando sobre la resurrección de los muertos. Y eso lo llevó a eso. Tribuno dice: no, sabes que este asunto no me compete, esto está demasiado, Pablo, a ver. Y empieza a exponer Pablo 3 exposiciones muy tremendas. Y podemos constatar lo que ha dicho ahorita en el capítulo 15, de los últimos. Yo fui de los últimos, como un abortivo. Yo no era digno porque era perseguidor. Y en Hechos 22, Hechos 23, él relata 3 veces ante el gobernador Félix, ante Festo. El gobernador Félix lo tiene ahí por 2 años en la cárcel, no como las autoridades. Todavía no podía haber veredicto de si era culpable o era inocente. Y ahí por 2 años estuvo. Viene el sucesor de Félix, viene Festo, y Festo le dice: oye, ¿tú qué haces aquí? No, pues ya le explica a Pablo, otra vez le vuelve a decir: yo era perseguidor. Empieza a decir todas: yo soy de la cuna de los fariseos, yo fui enseñado por Gamaliel, a los pies de Gamaliel yo soy. Pero algo impresionante, Pablo, cuando empezó a hablar con el emperador, con el general Tribuno, dice que le habla en su lenguaje, en griego. Tribuno se asombra y le dice: oye, ¿hablas griego? Sí. Luego como estaba la gente queriéndolo matar, le dice: ¿me permites hablar para explicarles a los judíos? Porque ellos pensaban que él estaba metiendo al templo a gente que no era judía. Todo tiene ahí léanlo, se lo estoy parafraseando muy rápido. Entonces Pablo empieza a decirle a la gente que lo estaba golpeando, pero ¿qué creen? En su lenguaje natural. Ahora les habla en hebreo, perdón. Y ellos se quedan así. Bueno, pues llega Festo, que sucede, que es el sucesor del otro gobernador del que les estaba yo diciendo, Félix. Y Festo, después de 2 años que Félix lo había tenido preso, le dice: oye, ¿qué está sucediendo? Lo mismo, por predicar de la resurrección de los muertos. Dice Félix: esto está fuera de mi ámbito. Llega una visita a Félix que se llama el rey Agripa. El rey Agripa se entera y le dice: oye, ¿tú crees? ¿Me puedes ayudar? Le dice Festo a Félix, a Agripa, perdón, a escucharlo para que yo haga una carta, porque Pablo había apegádose a que él tenía que ser juzgado por el César en Roma. Entonces yo no puedo mandarlo sin que yo le escriba qué hizo o qué faltó. Dice Agripa que lo escuche, y ustedes saben lo que dijo Agripa: párate, Pablo, por casi me persuades de ser cristiano, porque le predicó el evangelio, hermanos. ¿Y qué sucedió? Pues no. Dijo: tienes que ir. Yo no te encuentro culpable, pero sin embargo nadie quería liberarlo. Lo mandaron a Roma. Todos los demás saben. ¿Qué estoy diciéndoles, hermano?
La doctrina de la resurrección muchas veces causa esto, como las doctrinas verdaderas, la de la Trinidad. Esta es muy importante, que sostiene nuestra fe. Si tú y yo, o si alguien de aquí, por así decirlo, no creyera esto, que hoy el Espíritu Santo les revele, les muestre la veracidad de esto, a través de la palabra de Dios, no a través de lo que diga un hombre. Que sea Dios quien verdaderamente ponga en nuestro corazón esta veracidad. Así es que después de esto nos vemos como Pablo a los corintios, que estaba identificando que ellos habían abrazado la doctrina de los griegos y todo lo demás, que el cuerpo era malo y que por lo tanto no querían o no aceptaban la resurrección. Les dice en el versículo 33 del capítulo 15, escucha lo que les dice: no erréis. ¿Qué dice, hermanos? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es en el contexto de la resurrección, de la doctrina de la resurrección. ¿Qué les está diciendo Pablo? Pues eso te pasa por juntarte con gente así. Por eso estás creyendo eso, por eso no aceptas la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque ellos te han permeado en tu mente otra filosofía, una idea distinta a la veracidad de Dios. Y hoy, ¿qué creen? Sucede lo mismo, hermanos. Yo escribía esto y pensaba, porque veía yo en las redes, ¿qué creen? Halloween cristiano. Da risa, ¿verdad? Da risa. Y de hecho, pues así con esas caras de que, ¿qué? ¿What? ¿Sí? Ay, ¿qué de malo tiene? La iglesia abrazando filosofías, ideas que Dios no permite y que no aprueba. No, hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo. Nosotros no celebramos a muertos, celebramos a Dios vivo. Es un Dios de vivo, vaya. Su ley está establecida ahí en Levítico. No hagas nada relacionado con brujería, con hechicería, ni celebres a los muertos. Ahí está, esa es la ley para nosotros. ¿Sabes qué sucede? Que las tradiciones se imponen en el corazón del hombre, y ahí es cuando, se los he dicho mucho, entre más emocional sea el pueblo, más le conviene. ¿A quién? Ustedes saben a quién. ¿Por qué? Porque, ay, qué bonita, qué hermoso, qué bonito. Y pues claro, pero cuando más tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones, nos hace caminar firmes, sin ningún sentimiento ni extrañar nada, sino que vamos hacia Cristo, vamos hacia Cristo. Vamos contracorriente, hermanos. Por eso hoy sucede eso. Pablo toma las riendas y dice, no puede quedarse esto así. No puedo creer que ellos estén abrazando esta doctrina, no puedo creer que ellos estén dudando de algo tan esencial como es la resurrección. Así es que empieza Pablo a fundamentar su argumento y empieza a desarrollarlo, y lo vamos a ver, versículo 1 del capítulo 15 y versículo 2, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveran, por el cual asimismo retienen la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Hermanos, vemos que la resurrección de Cristo es una parte fundamental, como he estado diciendo, del evangelio que ellos habían creído, los de Corintio. Habían creído por la fe que nadie será salvo a menos que acepte el evangelio, la palabra de Dios. Ahorita voy a entrar a desarrollar un poco más esto. Me fue muy importante empezar a dar términos o terminología, por ejemplo, en griego. Evangelio, todo el mundo sabe de dónde viene evangelión, que significa las buenas nuevas, dar buenas noticias. Pero el evangelio para nosotros significa la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que les estaba diciendo a través de la palabra evangelio. Es lo que tú creíste, es lo que tú, por lo cual fuiste salvo. Y si no, pues fue en vano lo que hiciste. Pero también recibiste y en el cual perseveraste. Los cristianos de Corintio habían recibido, que la palabra en griego es parlambano, habían aprendido, habían recibido y habían tomado, eso quiere decir la palabra en griego, el mensaje del evangelio.
Pero ¿cómo lo habían recibido? Dice Romanos 10:14. No vayan, aquí lo van a ver. Romanos 10:14, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿O cómo van? Entonces tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio, pero por alguien que nos los exponga, por alguien que nos los dé. ¿Para qué? Para poder creer, para poder aprender. Que eso es lo que había sucedido en ellos. Pablo le dice a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es a través del Evangelio, es a través de la palabra que tú y yo precisamente nacimos de nuevo, fuimos salvos. Los cristianos de Corintio, eso había sucedido. Ellos habían abrazado el Evangelio, habían creído en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero allá había algunas dudas. Pablo les dice en ese mismo versículo, en el cual también perseveras. Y algo bien importante, porque esto nos lleva a entender parte de lo que siempre hemos dicho y de lo que decimos, que cuando no se trata de pasar y hacer una oración, no se trata de levantarte y decir sí Señor y ya nada más y hasta ahí ya gané 10 almas. No, se trata de perseverar. Se trata de perseverar. Y la palabra en griego istemi, permanecer, perseverar, sostenerse. Eso quiere decir sostenerme, permanecer ahí en el Evangelio, hermanos. Tenemos ejemplos de la iglesia primitiva, como desde Hechos 2:42 decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El Evangelio. El Evangelio. Perseveraban. Ahí es donde nos tenemos que estar, ahí. Pero si empezamos a escuchar, si empezamos a juntarnos, si empezamos a querer sentirnos muy fuertes espiritualmente y que tú no te puedes contagiar, puede suceder esto. Puede suceder esto que al rato estés diciendo, no pasa nada, que mi hijo vaya al Halloween cristiano, pues no pasa nada. No pasa nada, que salga a pedir dulces, ¿qué tiene de malo? Hay mucho que entender acerca de esto. Hay que perseverar en el Evangelio, en la doctrina de los apóstoles, en la verdad de Dios. Hay cosas que con lo de Dios no se juega. Si Él ha dicho no a esto, no hay por qué estarle buscando respuesta o queriendo orar. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que me pueda casar con un musulmán? Ay, Señor, ¿tú qué dices, Padre? ¿Será que sí? Por favor, confírmame. Y entonces el Señor empieza a arrancarle hojas de Corintios, ¿no? Pues ¿para qué? Ya lo que ha dicho el Señor como tajante, ¿ya para qué le buscas? Pero somos así, ¿sí se dan cuenta? O sea, así somos, queremos como que, ay Señor, tú sabes, tú bien lo conoces, tú sabes cómo es ella es bien linda, bien bonita, ella sí me quiere, te va a conocer por mí. Y luego están cada tropezón. ¿Sí o no, mamás? ¿Papás? Eso, papás, muy bien. Vienen bien puestos ahora sí. Jóvenes, pongan atención, también. Entonces, aguas. Somos débiles, nos contagiamos. Y a veces nos pensamos mejor que el Espíritu Santo, mejor que Cristo. Y queremos decir, no, yo lo voy a convertir. No digo en qué, pero bueno, lo voy a convertir, ¿verdad? Dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Fíjense cómo Pablo es reiterativo, retienes, mantienes, te estás ahí. Retener en griego es catejo, es sujetar, mantenerse firme. Los corintios estaban pasando por una presión social fuerte. Imagínense, una iglesia incipiente, donde la filosofía, donde toda esa filosofía griega, la cumbre de todo eso, era ahí rimbombante y todos querían ser como los elocuentes que hablaban y que daban sus discursos. Pero llega el Señor y te pone dice, no, eso no es. Sostente en mi verdad, abraza mi verdad, camina sobre mi verdad, no te contagies. ¿Por qué creen que es la insistencia de nosotros con nuestros hijos? Aguas. O sea, no te queremos en una burbuja que nada, que ni el aire te... No, pero aguas, es sabio que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos.
No se puede estar con un pie aquí y con uno en el mundo, hermanos. No, por favor, no. En todas nuestras festividades que hoy se celebran, pensar que no pasa nada, hermanos. No, no. Seamos sabios. Gracias a Dios que Dios nos ha dado esa libertad. Nos ha dado entendimiento. Y nos ha librado de esas cadenas, de esas ataduras, precisamente. Versículo 3 de 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuchen, amados hermanos. Esta es la gran diferencia del cristianismo de todo lo demás que pudiéramos decir como religión, como filosofía, que circulan en este mundo. Todas las religiones te llevan a una vida de hacer ganar, de todo es por hacer, todo es por obras. Y si yo hago más, me gano. Y si yo construyo la capilla, seguramente ya tiene el cielo este señor. Don Benito, él puso la campana. Y don Benito es bien borrachito, pero él va. No, hermanos, no es por obras. Gracias a Dios que nosotros hemos entendido eso, que Dios nos ha dado ese entendimiento. Hay que dárselo al mundo. ¿Por qué? Porque esta es la gran diferencia. El cristianismo es el anuncio de algo que Dios ya hizo a favor de hombres y mujeres que nunca hubieran podido hacer ellos por sus méritos. Lograr eso, que la comunión con Dios, el restablecimiento de la relación con Él, el perdón de sus pecados y la vida eterna. No lo podrían hacer por ninguna obra. El evangelio no es una metodología, no es una filosofía. No, hermanos, el evangelio, se los dije hace rato, es la noticia de lo que Dios hizo a través de su Hijo, el cual, siendo Dios, se hizo hombre para vivir una vida en obediencia perfecta a la ley moral de Dios, sí. Y luego murió en una cruz. Y sabes, yo quisiera que tú y yo valoráramos eso y pensáramos por un momento. ¿Algún día o algún momento tú te has puesto a pensar que en esa cruz deberíamos de estar tú y yo? ¿Pasar por eso? Cuando tú ves esa cruz, hermano, tú puedes darte y pensar que Dios toma en serio las cosas y que odia y aborrece el pecado. Cuando tú ves esa cruz, tú puedes entender que Dios es santo y justo, que Él no pasa el pecado sin su justicia. La cruz debe significar tanto para ti y para mí, porque ahí deberíamos de terminar tú y yo. Pero fue por alguien que tú y yo no estamos así y no pasaremos por algo así. Es alguien. Ese grito desesperado de: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es literalmente el infierno, hermano, ¿sabías? Eso es literalmente el infierno. ¿Por qué, pastor? Porque es el abandono de Dios sobre aquel que cargó todos los pecados en ese momento de la humanidad. Ese es el infierno, hermanos, el abandono de Dios para toda la eternidad. Si algo te da miedo, si algo te vuelve inestable, en el infierno va a ser no sé ni cuántas veces más. El peor de los casos es que no vas a poder ni morirte. Y va a ser eterna la angustia, eterno el crujir de dientes. Jesús no solo nos da el perdón, nos otorga sin merecer, hermano, por su gracia, de sus bendiciones que Él ganó por su obediencia. Cuando tú y yo reconciliamos con el Señor, cuando tú y yo entendemos el evangelio, que es lo que les está diciendo Pablo, oigan, recuerden lo que yo les comenté, recuerden lo que yo les enseñé, recuerden lo que yo les prediqué, ese evangelio, la muerte, la vida y la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo el Señor en esa cruz? Vino a morir por tus pecados. Cuando tú entiendes eso, tu vida anterior, que el Espíritu Santo te empieza a convencer de juicio, de pecado, y dices: Señor, perdóname, Padre. Señor obra de una manera maravillosa y no tan solo te libra de esa muerte, te da vida eterna, pero te da de sus bendiciones por su obediencia, de sus bendiciones de todo tipo, espirituales primeramente. Lo demás, la añadidura Él la da conforme Él quiere. El cambio, hermanos, eso es un cambio. ¿Han visto el juicio en las teles o conocen los juicios orales? Y cuando se da el veredicto de culpable, inocente, hay un cambio de veredicto en nosotros por Cristo en la cruz. Tú y yo merecíamos ese veredicto de culpable. Culpable.
Hay un cambio de veredicto que Cristo hizo por esa obediencia que ni tú ni yo podíamos haber hecho. Ni tú ni yo. Fíjate cómo lo dice Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde, hermanos? Siendo a la verdad que muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, ¿quién lleva a Dios? ¿Quién? Jesús, díganlo. No hay otro camino. Se está ahí diciendo mucho que todos los caminos, que todas las religiones llevan a Dios. No. Grave error. Grave error. Tremenda herejía. Primera de Timoteo 2:5, ponlo por favor. Ya lo hemos visto y ustedes lo conocen y lo saben. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo, ¿qué dice? Un solo mediador entre y los hombres. ¿Quién es? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Ay, no, pero no lo dijo en ese sentido. No, sí lo dijo en ese sentido. Y sí se dijo así. Es Cristo solamente el único camino. Es Cristo el que lleva a Dios. Por eso es que hoy abrazamos con fe esta doctrina, la de la resurrección. Y si regresamos a este versículo 3 del capítulo 15, dice, Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. Y eso, hermanos, es literalmente el Evangelio. Es muy sorprendente porque me lleva mucho pensando acerca de esto, cómo Pablo lo resume de esa manera. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras también hablan de su nacimiento en Belén, ¿se acuerdan? De Éfrata, pequeña entre los pueblos. De Belén tomé, dice Miqueas 1:5. Pero ¿cómo es que ahí no se menciona? Si menciona nada más Pablo lo esencial, el Evangelio, rápido, dice, porque la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si tú le preguntas a alguien allá afuera, ¿conoces el Evangelio? ¿Qué te va a decir? Sí. ¿Cuál es el Evangelio? Pues es Cristo, sí. Pero debemos de entender, Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Fíjense, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida, ¿qué? Fuiste sanados. Hermanos, esto es muy claro. Quien llevó él mismo nuestros pecados. En palabras de Isaías es lo mismo, Isaías 53:5. No vayan, solo lo leen ahí. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la buena noticia, amados hermanos. Y esto es muy importante, y por eso ameritaba solamente tener confirmado esto hoy en nuestra fe y sobre todo aquellos que nos visitan por primera vez. Nosotros esta doctrina la abrazamos, la creemos, esto sostiene nuestra fe. Ahorita vamos a ver más adelante, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice Pablo aquí en 1 Corintios 15. Vana sería, de nada serviría estarles tratando de decir, pero es que mire, y Cristo no resucitó. No, hermanos, todos los héroes de todo el mundo, y me refiero a héroes como prominentes líderes, ninguno ha resucitado, ninguno, solo Cristo. Entonces, cuando contemplas la cruz y la muerte de Jesús en nuestro lugar, vemos que la buena noticia es que Dios nos ha otorgado el perdón. Tenemos una vida asegurada con Él allá, hermanos. Pero, como dice Pablo, hay que perseverar. Hay que perseverar en el Evangelio, hay que entender, hay que estudiar. Esto es maravilloso, hace 2000 años escrito y nos sigue instruyendo, nos sigue guiando, nos sigue enseñando. Y quiero comentar esto al margen de lo que estamos diciendo, porque hoy en día, ya sabes, hay una idea, un entendimiento allá afuera de que Diosito es muy bueno, ¿sí o no? Es que Diosito es muy bueno y no creo que a todos mande al infierno. De hecho, Diosito va a sopesar, dicen, va a sopesar lo bueno y lo malo. Y pues claro,
Yo estoy seguro que en 50 años has hecho más cosas buenas que malas. No, mira, eso no tan solo ni siquiera es bíblico, es herético. Y eso viene de Satanás. Porque tenemos un Dios santo y justo. ¿Tú crees que va a perdonar algunos de los errores o pecados que hemos tenido? No, ninguno. Que diga, ay, se me escapó, este Sergio Chávez no tenía que estar aquí, ¿qué hace aquí? Bueno, ya déjalo, pues hizo más cosas buenas. No, Él no nos va a ver ni a ti ni a mí. ¿Qué va a ver? A Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, cuando nosotros creemos en Él. Amén. Así es que entonces no, hermanos, no es eso. Ojalá y fuera así de fácil. Entonces, ¿qué caso tiene que haya venido aquí a morir Cristo? Si así fuera, como dicen. Si Diosito es tan bueno y va a perdonar, entonces ¿para qué trajo a su hijo a morir? Qué Dios tan sádico, ¿no? O sea, qué Dios así tan, híjole, pues ¿para qué mandó a su hijo si todos se van a salvar? Eso no tiene congruencia ni sentido común. Era para una obra perfecta. Amén. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto. ¿Y sabes qué demanda de ti y de mí? Santidad y perfección. ¿Cómo, pastor? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente la palabra perfecto va en el entendimiento de ser maduros, ser creciendo en nuestra fe. Porque perfectos aquí en esta tierra nadie va a ser. Nadie. Vamos a lograr una perfección cuando nuestro cuerpo sea glorificado allá con Él. Pero eso va a ser cuando Él nos llame. Perfectos a eso se refiere, pero por lo tanto nosotros tenemos que esforzarnos en esa perfección, en esa madurez. Eso es santidad. Voy a estar negando, voy a estar crucificando mi carne. ¿Para qué? Para que el Señor vea en mí eso, se agrade de mí. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios no nos va a demandar algo de lo que Él no haya hecho. ¿Quién? Su Hijo. La santidad, hermanos, es decirle sí al Señor y no al pecado. Eso así es. Así es. Sí, Señor, sí estoy contigo. No debo. No, Señor. No, guárdame. Orad y velad para que no caigas en tentación. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fíjate lo que Pablo quiere hacer o está pretendiendo hacer, probar que sí es verdad. Aquí entramos en esta materia. A probar que sí es verdad. Cristo murió por nuestros pecados, eso es verdad. Que fue sepultado, dejó evidencia de eso. Que su cuerpo en efecto era materia y no una forma espiritual compleja como muchos dicen que era. Por eso no sufrió en la cruz, dicen, porque Él era espiritual o porque tenía poder. No, hermanos, no. Él era 100% hombre en ese momento y 100% Dios. ¿Lo creen? Sí. Pero no usó su deidad para poder resistir. ¿Cómo entendemos eso? Con el Espíritu Santo y por fe. La palabra lo dice. Él tuvo que haber sido bautizado, el Espíritu Santo moró en él y en ese momento inició su ministerio y fue a través del poder del Espíritu Santo que él hizo lo que hizo, no por el poder que él tenía como Dios. Entiendas eso. Eso es maravilloso. Yo sé que ya vi los ojos así que buscando la respuesta en el techo, pero Dios les va a alumbrar. Esto es lo que el apóstol Pablo está presentando en la resurrección como parte del evangelio. Les está diciendo, si ellos niegan la resurrección corporal de Jesús, también tendrán que negar que Él murió por los pecados, porque ambos hechos son el cumplimiento de lo que se había anunciado por la palabra de Dios, y estarían de paso negando que las Escrituras son la palabra de Dios. Así que con ese argumento por sí solo dejaba a los de Corintio así como los vi ahorita, con los ojos hacia arriba. ¿Será? Ay, Señor. Pero también hay otra evidencia. Fíjense el versículo 5. ¿Y que apareció? ¿A quién, hermanos? ¿Quién es Cefas? Me detengo. Pedro, ahí en Corintio tenía sus followers. ¿Se acuerdan? En primera de Corintios 1, ¿sí entendieron, verdad? Los followers.
¿Quién eran sus followers? ¿Quién decía? Y yo soy de Pedro, y yo de Polos, y yo de este, y yo tenía sus followers. Entonces cuando Pablo le dice y se le apareció a Cefas, imagínate sus followers que han de haber dicho, ¿qué? No puede ser, de veras. ¿Se dan cuenta? Vean cómo el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de ellos para que lograran entender. Porque como, pues, qué tremendo es Dios, hermoso, maravilloso. ¿Cómo usa Pablo para darle sabiduría y decirle, mira, dile esto? Ese al que tiene a su Pedrito ahí en su recámara y que tiene hasta el pie desgastado y todo lo demás. Ese también lo vio. Y después a los 12 dice, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús apareció a Pedro, hermanos, ya lo dije. Y esto pues era algo contundente. Pedro antes de la cruz, ¿se acuerdan del Pedro antes de la cruz? Hay muchos que hemos sido un Pedro antes de la cruz, ¿sí o no? Impetuosos. Señor, no, yo doy la vida por mi Señor, yo a donde Él me lleve, y empieza la crisis. No, yo no. Y viene la enfermedad. Ay, no, ya no. Y dice el Señor, pues no, que me ibas a seguir. Y muchas cosas. Tú y yo hemos sido los Pedros. Pedro es ese, el antes y después de la cruz. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo puedes explicar que un Pedro o antes de la cruz, después de que tuvo el encuentro con Jesús, después de que Él resucitó y que lo ve, Pedro es capaz de decir, a mí no me crucifiques como a Él, como a mi maestro, yo no soy digno, a mí boca abajo, porque mi rey se merece las primicias de todo, yo no. ¿Cómo te imaginas qué fue lo que hizo o que provocó eso en Pedro? ¿Qué fue lo que hace en alguien que pueda decir, yo antes era un pecador, yo antes era un adúltero, yo antes era un mujeriego, yo antes era un borracho, yo antes era lo que sea, yo era un estafador, yo era lo que sea, pero hoy aquí el Señor me tiene? ¿Qué es lo que, sabes qué es? El encuentro con Jesús, con el Jesús vivo. Es un Pablo antes y un Pablo después. ¿Cómo se llamaba el Pablo antes? Un Saulo y otro Pablo. Y tú y yo somos esos. Por eso la resurrección de Cristo en nosotros toma mucha fuerza en nuestra fe. Porque tú y yo hoy conocemos al Cristo vivo, nos han presentado al Cristo vivo a través del Evangelio. Es el que nos cambia, es el que nos redime, es el que nos dice, sí puedo, Señor, en ti, contigo. Así Pedro, la respuesta de su vida fue cambiada al encontrarse con el Cristo resucitado, y ellos pudieron comprobar lo que era verdadero. Y es que definitivamente, hermanos, solo cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Y yo sé que tú estás entendiendo, no me estoy diciendo, ay, vamos al encuentro, no, tú y yo lo hemos tenido y en algún momento lo hicimos. En algún momento el Señor nos desarmó y nos dijo, quítate ese orgullo y esa soberbia. Ya, déjate tratar por mí, yo te voy a guiar. Y nos desarmó, nos tumbó del caballo, como se dice, y se entiende, ¿verdad? Nos tumbó del orgullo y el Señor nos dio vida y nos dio entendimiento, y eso hizo algo distinto en nosotros. ¿Qué es lo que me mueve venir desde tan lejos para venir a congregarme? ¿Qué es? El Jesús resucitado, ese es. ¿Qué es lo que me hace venir aquí, estar puntual y escuchar, venir y alabarle y cantarle resucitó? ¿Qué es? Y llorar y entender lo que estoy cantando. ¿Qué es? El Jesús resucitado. Ese es, nuestro Dios está vivo. Vivo, denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Pero luego algo bien importante también, dice, luego muestra a Jacobo, el hermano del Señor, como testigo. Qué hermoso es esto, fíjense. Y esto es bien importante. Jacobo, ¿quién era? El medio hermano de quién. ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento? Muy bien, por los que llevan jóvenes y adultos, ¿qué? Santiago. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús.
qué tremendo está esto. Se le apareció Jesús a su medio hermano. ¿Por qué crees? Habían muchas respuestas, yo lo sé. ¿Qué sucedía con Jacobo? Dicen las escrituras que dudaba de él. Y muchas veces nos sucede. A ti y a mí en la casa con tus familias. Ay, sí, muy cristianito. ¿Y antes qué tal? Antes. Y de ahí no lo sacas. Sí, yo te conocí como eras. Era. Y de ahí no lo sacas. Ay, ya, ¿cómo crees? Ni que fuera una gripa. No, hermanos. El poder de Dios transforma y transforma realmente. En ese momento Jacobo ya era un apóstol prominente. Ya. Dando evidencia. Por eso Jesús se le acerca. Fíjense qué hermoso es Jesús y la sabiduría de Dios para dejar testimonio, dejar veracidad. No nada más decir ahí, ay, lo vieron a alguien, pero no sabemos quién lo vio. No. 1, 12, Jacobo y después 500. Pero algo que impacta mucho es que dice que de esos 500, vean lo que dice en el versículo, después apareció más de 500 hermanos, versículo 6, de los cuales, ¿qué dice? Díganlo, muchos viven aún. ¿Qué estaba tratando de decir Pablo a los de Corintios? Ve y pregúntales. ¿No me crees? Ve y pregúntales. Son 500. Tú conoces a... ¿Cuántos podrán haber? Tú conoces a uno de esos 500. Ve y pregúntales. Jesús se les apareció. Pero les da ejemplos de todo. Dense cuenta, y se los dije, estamos comprobando la veracidad de esto, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente a Pablo, se pone a él mismo como testigo, él un perseguidor de la iglesia, enemigo de Cristo, pero que incluso fuera del tiempo, ya después de la ascensión de Jesús, se encontró de frente con la gloria del Cristo resucitado y su vida fue transformada. Y ahí entramos tú y yo. Porque pudiera pensarte tú, ay, es que yo no lo vi, yo me hubiera gustado, por eso yo soy así. Por eso yo no puedo. Pero dice Jesús, sí me has visto. Sí me has visto. De hecho me he presentado ante ti domingo a domingo, dice. Domingo a domingo me he presentado ante ti. Pero no quieres cambiar. Dudas de mi poder. Dudas del Espíritu. Dudas cuando te he dicho, no digas eso. Dudas cuando te he dicho, habla. Dudas cuando te he dicho, hazlo. Me he presentado ante ti, dice, como me presenté ante Pablo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Lo creen? Espero que sigan creyendo. Hermanos, si nosotros no tuviéramos esa parte del Espíritu Santo en nosotros, donde podemos comprobar que Jesús está vivo, qué vida tan aburrida cristianamente tenemos, Reprimir al Espíritu Santo en nosotros verdaderamente es una vida aburrida, cuadrada. Ya leímos, ya estudiamos y estamos estudiando. Es una vida en orden, no en desorden. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Entonces se entiende. El poder del Espíritu está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros. Pero eso no nos lleva a alterarnos, a hacer locuras, no. Pero eso nos lleva a comprobar que Jesús está vivo, que Jesús vive en nosotros. Y Pablo se pone como testigo, él, cuando se encontró de frente con la gloria de Cristo resucitada, su vida fue transformada y lo convirtió en un siervo, y en un siervo incluso más productivo que los 12. ¿Qué es lo que produjo esto? ¿Qué es lo que pudo haber hecho esto? Pues solamente el encuentro con un Cristo resucitado, hermanos. ¿Qué está haciendo Pablo? Nosotros conocemos el término hoy como a lo que se llama historiografía, que es la rama de la ciencia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pues que es una investigación, un análisis de la historia a partir de las evidencias escritas o testimoniales, y este es el método que se usa para probar científicamente la veracidad de un hecho pasado. Y Pablo está dando esos elementos.
Pablo está haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente escéptica, y en ese entonces también. Decían, no, yo no creo eso. Pues ahí te va. A Pedro, entonces ahí ya tumbó, ¿no? A los 12, a Jacobo, porque sabían y conocían quién era Jacobo. Pero también eso es para nosotros, para entender que muchas veces no nos creen. La propia familia. La propia familia nos desecha, nos desestima por el poder de Dios que puede hacer. Y luego dice a 500. Y en esos 500 entramos todos. Es lo que está haciendo Pablo. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho verídico, es un hecho irrefutable. Pero más allá de todo eso, hermanos, más allá de todos estos de hechos que puedes verificar, que puedes constatar, ¿sabes cómo se ve que Cristo es un Cristo vivo? A través de nuestras vidas transformadas. Es lo único que Dios cambia. Hermanos, yo sigo, créanme, yo sigo impactado a través de las experiencias que pudimos tener en los bautizos con los jóvenes. Ahí vieron a Jesús, ¿o no? ¿O no, hija? Gloria a Dios. Ahí vieron a Jesús. Yo escuché en el oído las palabras de Jesús, corazones sinceros, reales, no emocional. Yo vi verdaderamente el testimonio de niñas, de niños, pues son jóvenes, no niños chiquitos, jóvenes, adolescentes, que decían, es que Jesús me ha mostrado, es que Dios, es que he estado alejado y yo he visto, y wow, tremendo. Eso es un encuentro con Jesús. Mi vida cambió radicalmente, como esperamos que la de ellos así sea, y que se perseveren en la doctrina de los apóstoles, precisamente en estas enseñanzas. Perseveren, porque como les fue anunciado y como les fue dicho, el bautismo no quiere decir que ya llegué, que ya la hice y que ya la libré. Bienvenido a las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenida a las tribulaciones, bienvenido. Mi vida va a empezar hacia marchar contracorriente, pero ¿qué crees? Llevas el poder de Dios en ti. Llevas al Espíritu Santo en ti. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que te hace resistir, sostenerte, porque esa verdad es irrefutable. No es una verdad que se sostiene ahí con con una filosofía, no, es la verdad totalmente literal, que es vida. Vida. ¿Cómo se puede explicar que alguien que ama el pecado y hace la maldad pueda de repente abrazar una forma de vida que va en contra de lo que su deseo le indica? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué es lo que capacita al hombre para vivir de una manera que agrade a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que un peleador como tú y yo, aquí, como un hijo de Dios, cantando hoy, acá alabándole, entregándote, que tu carácter haya cambiado, el peleador de antes, el grosero de antes, todo eso, hoy estés aquí, que digan, wow, ese Sergio, así hay muchos que están ahí con, ese Sergio no puede ser. ¿No te lo han dicho? ¿Qué te pasó? Te hicieron coco wash, gloria a Dios por ese coco wash, ¿verdad? Es el encuentro con el Jesús resucitado, hermanos. Quiero terminar, porque estamos a tiempo. Hermanos, el Evangelio no es una historia fantasiosa o alguna fábula o una filosofía bien compuesta. El Evangelio, como dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que inicia la carta. Era muy importante tener estos primeros versículos bien entendidos en nuestra fe. Tú a lo mejor ya lo tienes bien entendido, vívelo, demuéstralo, que has tenido un encuentro con Jesús. Demuéstralo, hermanos, con el Jesús resucitado, el Jesús verdadero. Nuestro Dios está vivo, hermanos. Y esto es el Evangelio. Y nosotros entendemos lo que éramos antes, Efesios 2, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabes por qué?
Porque un día en una tumba en Jerusalén, Jesús fue sepultado. Al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, se presentó con los suyos y les dijo: recibirán poder. Y el poder del Espíritu Santo llegó sobre la iglesia. Y entendimos lo que Jesús nos quería decir cuando decía: les conviene que me vaya, les conviene que me vaya, porque yo estaré con ustedes, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y hoy tú y yo podemos dar ese testimonio y agradecerle y poder cantarle que Él resucitó, hermanos. Él resucitó. Hermanos, la tumba está vacía, su cuerpo está lleno de gloria, y tú puedes decir, y decimos: alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, tú y yo, seguimos siendo un testimonio andante de la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Y me vino a la mente cuando yo estaba escribiendo esto y terminando, porque quise terminar de esta manera. Esta doctrina de la resurrección de Cristo, si no la abrazamos y si no la entendemos, vana es nuestra fe. Vana. Y me recordó mucho unos cantos que yo escuchaba de mis hijos cuando, pues, en el carro andando, y luego ponen los cantos, y yo decía: qué tremenda letra, cómo Dios usa, cómo Dios muestra. Pero solo escucha esta letra y yo sé que vas a saber de quién es, pero nada más escucha la verdad. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su hazaña no tiene comparación. Y luego dice unas cosas tremendas, porque dice: en la tumba de Mahoma están los huesos. En la tumba de Buda, ahí están sus huesos. Y yo se los dije hace rato: no hay ídolo que no haya resucitado. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Yo sé que todos dicen: ay, ¿qué estás diciendo? No, tranquilo, escucha lo que dice, es verdad. Y tú y yo podemos quizás dudar muchas veces de esto, hermanos, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó, dejó la tumba vacía, y por Él nos dio la vida eterna, por ese momento. Y nuestra fe se sostiene ahí, le da veracidad, le da verdaderamente fundamento a nuestra fe, hermanos. Nuestra fe se sostiene ahí, que Él resucitó. Él resucitó, y nosotros tenemos que alabar eso. Nosotros tenemos que ser congruentes con nuestra fe y vivir esa verdad a la luz de toda su palabra. Si Él resucitó en tu corazón, hermanos, da testimonio de vida, en una vida cambiada. Yo quisiera que te pusieras de pie, mi amado hermano. Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha resucitado, y hoy lo celebramos con un gozo en nuestro corazón. Esta doctrina fundamental la creemos en casa de oración, la creemos, la enseñamos. Es fundamental, es esencial, como la de la Trinidad. Necesitamos, hermanos, abrazar esta verdad, y como decía Pablo en el capítulo perseverar en lo que algún día nos compartieron, algún día creímos, algún día le dijimos sí. Pero muchas veces, a veces caemos en esos baches de nuestra fe, y viene la incertidumbre, viene la duda, y se nos olvida que Cristo resucitó de los muertos para darnos vida, para el perdón de nuestros pecados. Hoy es un buen día para adorarle y exaltarle y decirle: gracias, Señor. Cántale con el corazón y con entendimiento. Amado hermano, hermana, cántale con gozo, porque resucitó en tu vida, resucitó en ti, resucitó en mí, y me alcanzó, y su verdad me salvó.
Levanta tus manos. Señor del cielo, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos afirmar nuestra fe en algo que quizás ya sabía, Señor, pero quizás necesito perseverar, Padre. Necesito conocerte cada día más, Señor, con tu palabra. No olvidarme de estos hechos, porque van afuera nuestra fe, Señor. Yo quiero decirte, Señor, que tú has resucitado y que gracias, Señor, gracias. Gracias porque solo tú lo pudiste hacer. Venciste a la muerte, Señor, y nos diste la vida, Padre. Gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en esa cruz, Padre. Te alabamos, Señor, bendito seas, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te cantamos, Padre Santo. Hablaron los profetas acerca de aquel que por nosotros vendría a nacer. En humilde aposento llegaron a adorarle, Verbo divino que encarnado fue. Aunque el pueblo esperaba el tiempo de la profecía cumplida, mas no le escuchó. Despreciado entre los hombres, quebranto padeció, pagando un alto precio en esa cruz. Resucitó. Soportando los dolores de nuestra rebelión, golpeado por nuestra maldad, Él sufrió sin abrir su boca. Nuestro lugar Él tomó. Nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonando toda nuestra maldad,
Teníamos una deuda, hermanos, pero Dios le puso fin. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales de maldad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de su muerte en la cruz. Gracias, Señor. Resucitó. No está clavado ya en esa cruz. Resucitó. Vacía está la tumba hoy. Resucitó. La muerte derrotó. La venció. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. Gloria a nuestro Señor.